Vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de un paciente que tiene asma. Entonces, ya en el video anterior vimos de manera extensa la patofisiología. Ahorita vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de asma. En el siguiente video vamos a ver cómo vamos a cuantificar qué tan severo es la exacerbación aguda que tiene el paciente. Pero ahorita nada más vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de asma. Entonces, cuando hacemos diagnóstico de asma puede ser mientras el paciente tiene la exacerbación aguda o puede ser que el paciente en este momento esté estable. Entonces, si vamos a hacer la prueba diagnóstica cuando el paciente tiene la exacerbación aguda, lo vamos a hacer ya sea con la pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar, que es, por ejemplo, medir la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en un segundo. Entonces vamos a medir la capacidad vital forzada, forced vital capacity, y el volumen expiratorio forzado, forced expiratory volume, en un segundo. Esto es lo que vamos a hacer cuando el paciente viene con la exacerbación aguda. Si tenemos que el paciente esté estable, podemos hacer la prueba de provocación, que esto es a través de la metacolina. O podemos hacer una radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax pues es muy inespecífica. Si el paciente viene con la exacerbación aguda, otra cosa que podemos hacer es el máximo flujo expiratorio. O podemos ver si el paciente mejora o digamos responde a los beta-2 agonistas. Entonces estas van a ser las pruebas que vamos a ver. Tenemos otra que también es muy inespecífica, que es medir la difusión de dióxido de carbono en el pulmón. Entonces tenemos como 4 patologías que hacen un aumento de la difusión de monóxido de carbono. Y una de ellas es el asma. En el asma tenemos un aumento de la difusión de monóxido de carbono. Difusión de monóxido de carbono, esto es, aquí están los alvéolos y digamos aquí están los capilares alveolares. Al paciente le vamos a pedir que inhale monóxido de carbono y el monóxido de carbono tiene que atravesar la pared del alvéolo, la pared del capilar para llegar aquí, al plasma. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se tarda en difundir el monóxido de carbono de aquí a acá. Y los pacientes que tienen asma, o bueno, que tenemos asma, tenemos alta la difusión de monóxido de carbono. O sea, es muy poquito tiempo el que nos toma pasar el monóxido de carbono de aquí a acá. O sea, hay alta difusión, o sea que es muy fácil pasarlo de aquí a acá. Esos son los pacientes que tenemos asma. Vamos con pruebas diagnósticas cuando el paciente está estable. Entonces, primero vamos con el paciente está estable. Si hacemos una radiografía de tórax, una radiografía de tórax, recordemos que el asma pertenece al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para todas las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cuando hacemos una radiografía vamos a tener un aumento del aire en los alvéolos, o bueno, en los pulmones. Eso es lo que se llama hiperinflación. Y esto va a ver como mejor campos pulmonares, o sea, se van a ver más claros. También vamos a ver más costillas. Obviamente nunca alcanzamos a ver todas las costillas en una radiografía. En un paciente que tiene EPOC se alcanzan a ver más costillas pues de lo normal. Y como siempre vamos a tener aplanado el diafragma. Entonces digamos, aquí vamos a poner un paciente normal. Esta es la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y digamos, aquí está el pulmón izquierdo, pulmón derecho y este es el diafragma. Este es un paciente normal. Un paciente que tiene asma va a estar tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, pulmón derecho, pulmón izquierdo y el diafragma va a estar como así. Entonces vean como aquí el diafragma está como en cúpula, aquí está más plano. Es característico de los pacientes con EPOC. Ahora, la razón por la cual a un paciente que viene con asma le vamos a hacer una radiografía de tórax, no va a ser como tal para confirmar que el paciente tiene asma. De hecho, las radiografías de tórax, si se las hacemos en un paciente que tiene asma, principalmente las hacemos cuando viene en la exacerbación aguda, porque lo que queremos ver al hacer la radiografía de tórax es que el paciente no tenga una neumonía o no tenga falla cardíaca y que sea esto, la neumonía o la falla cardíaca, lo que está exacerbando el asma.
Entonces la razón por la cual a los pacientes con asma les hacemos radiografías de tórax no es como tal para confirmar que tienen asma sí o no, sino para ver que si tienen asma, la razón por la cual tienen la exacerbación es por neumonía o por falla cardíaca. Por eso hacemos las radiografías de tórax en los pacientes con asma. Vamos con otra prueba. Entonces esta fue la radiografía. Vamos con la prueba de metacolina. Entonces la prueba de metacolina, esta dijimos la vamos a hacer cuando el paciente está estable. Entonces, si en este momento cuando el paciente llega y está estable le hacemos pruebas de función pulmonar, como es por ejemplo medir el volumen expiratorio forzado en un segundo y dividirlo entre la capacidad vital forzada, esto va a ser un valor normal, o sea, va a ser mayor al 80%. La capacidad vital forzada, esto es, le pedimos al paciente que inspire todo el aire que pueda y que lo saque lo más rápido posible. Y vamos a ver cuánto aire saca. Y el volumen expiratorio forzado en un segundo es cuánto de todo ese aire que sacó va a sacar nada más en el primer segundo. Y vamos a dividir este entre este. Lo normal es mayor a 80, eso es lo normal. Si un paciente tiene asma, pero no viene con la exacerbación aguda, o sea, ahorita no viene con los síntomas de asma, esta relación FEV1 a FBC va a estar normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un paciente que sospechamos que tiene asma y ahorita no viene con la exacerbación aguda, le hacemos pruebas de función pulmonar y luego le vamos a hacer la prueba de provocación, que es pues provocar a las células musculares que están alrededor de los bronquios. Esto va a ser con metacolina. Entonces, vamos a poner dos pacientes, un paciente normal y un paciente que tiene asma, para ver ciertas diferencias sutiles. Entonces, tenemos, aquí está la tráquea, aquí está bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, y aquí alrededor de los bronquios tenemos músculo liso, esto es músculo liso. Esto va a ser un paciente normal, y aquí vamos a tener un paciente con asma. Entonces aquí está igual la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Y aquí igual tenemos músculo liso. Entonces, en el músculo liso, las células de músculo liso tienen receptores muscarínicos M3, o sea que responden a la acetilcolina. Cuando la acetilcolina llega y se une a su receptor M3, esto promueve la contracción de la célula muscular. Y si se contrae el músculo liso que está alrededor del bronquio, ¿qué le va a pasar a la luz bronquial? Va a disminuir, entonces vamos a tener una broncoconstricción. Cuando tenemos liberación de acetilcolina, tenemos broncoconstricción. Ahora al paciente no le damos acetilcolina, le damos metacolina. Metacolina es un agonista M3, Entonces, le vamos a dar metacolina. Primero vamos a ver el caso de un paciente normal, luego el caso de un paciente con asma. Entonces, tenemos un paciente normal, obviamente no viene con síntomas porque está normal, y le damos metacolina. La metacolina promueve la broncoconstricción. Entonces, en este paciente normal vamos a hacer broncoconstricción, pero la broncoconstricción que se hace es mínima. Y entonces, aunque sí tenemos broncoconstricción en este paciente normal, después de haberle dado la metacolina, los síntomas, pues el paciente no va a tener síntomas, porque es mínima la broncoconstricción. Entonces, en un paciente normal, aunque sí hay broncoconstricción después de haber dado la metacolina, no va a tener síntomas, porque es mínima la broncoconstricción que se hace. En cambio, en un paciente que tiene asma, que ya viene con hiperactividad bronquial, pues eso es el asma, hiperactividad bronquial, cuando le damos la metacolina, vamos a tener broncoconstricción. Pero la broncoconstricción aquí sí es pues mucho más severa, y entonces ahora sí el paciente va a venir con disnea. O sea, después de que le damos la metacolina, el paciente va a tener los síntomas del asma, que va a ser disnea, dolor precordial. Ahora, tenemos forma de medir esto, porque no es nada más que tenga poquita disnea. Vamos a medir, digamos, objetivamente la disnea. Y esto lo vamos a medir con estas pruebas otra vez. Entonces, al paciente, antes de hacerle la prueba de metacolina, le tenemos que haber sacado el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada, antes de darle la metacolina. Y aquí recordemos que el paciente no viene con síntomas, o sea, estos valores van a ser normales. Después de que le damos la metacolina, si el paciente tiene asma, vamos a tener una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo. Y esta disminución va a ser mayor o igual al 20% de su valor original. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Teníamos cierta cantidad del volumen expiratorio forzado en un segundo, o sea, la cantidad de aire que puedo sacar el paciente
en un segundo. Lo normal es más o menos como 4 litros. Entonces digamos que el paciente sacó 4 litros. Si el paciente tiene asma, cuando le damos la metacolina, el FEV1 va a disminuir más del 20% de lo que tenía originalmente. Entonces vamos a ver cuánto tiene que disminuir para que digamos que el paciente tiene asma. Entonces 4 litros es lo normal y disminuye el 20% de su valor original, o sea, el 20% de 4 litros. Entonces 4 litros menos 20% por 4, esto es 80%, o sea, 80 entre 100, o sea, 0.8. 4 menos 0.8, 4 menos 0.8 es 3.2. Si tenemos un paciente que tiene FEV1 normal de 4 litros, le damos la metacolina y después de darle la metacolina, el FEV1 disminuyó a 3.2 o menos de 3.2, o sea, fue una disminución del 20% o más del 20% de su valor original. Si tiene menos de 3.2 o 3.2, diagnóstico y el paciente tiene asma. Así es como hacemos la prueba de metacolina, que después de haber hecho la prueba de metacolina, el FEV1 haya disminuido más o igual a 20% de su valor original. Esa es la prueba de metacolina. Otra prueba va a ser la prueba de máximo flujo expiratorio. Máximo flujo expiratorio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, obviamente es mucho más fácil utilizar este aparato que ahorita vemos cómo se utiliza a estar haciendo las pruebas de función pulmonar, porque ya vimos que un paciente que tiene EPOC, como puede ser un paciente que tiene asma, las pruebas de función pulmonar van a ser FEV1 a FBC, va a ser menor al 70% cuando el paciente viene con la exacerbación aguda. Entonces, si tenemos un paciente con asma y ahorita sí viene con la exacerbación aguda y medimos el FEV1 entre el FBC, esta relación, pues, o sea, normal, va a ser menor al 70% y esto está normal. Pero, pues, obviamente toma tiempo hacer la prueba de función pulmonar. Entonces, lo que hacemos, que es mucho más rápido y, pues, es un buen subrogado, un buen indicador del FEV1, es hacer la prueba de máximo flujo expiratorio. Y esto se hace con este aparato. Entonces aquí está el aparato. No sé si se alcanza a ver, aquí hay una bolita amarilla, hasta abajo hay una bolita amarilla, y el paciente tiene que soplar aquí y tiene que mandar la bolita amarilla lo más alto que pueda. Aquí tenemos los mililitros de aire que estamos sacando y aquí tenemos colores. Ahora los colores los vamos a poner, o sea, es como un plástico que se quita y lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí. Y rojo nos va a decir pues que el paciente está mal, amarillo intermedio y verde que está bien. Ahora la medida que tomamos para colocar este plástico, si lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí o en dónde lo ponemos, esto depende de la edad del paciente, peso del paciente y todo eso. Entonces, bueno, ahora está puesto así. Ahora, vamos a hacer la prueba de máximo flujo expiratorio. Entonces el paciente tiene que meter todo el aire y tiene que empujar la bolita amarilla. Entonces lo voy a hacer. Si queda en verde, bueno, si quedara en verde para mi edad y todo esto, estaría bien. Si queda en rojo, pues en este caso sería asma. Yo tengo asma, ahorita no vengo con la exacerbación aguda, entonces en principio debería salir en verde. Entonces vamos a ver. Y aquí está. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con el paciente que viene con una exacerbación aguda. Y si sale en verde, pues está bien. Si sale bajo, pues pensamos que el paciente tiene asma. Ahora, obviamente, esto tiene que ver con la clínica. Si es un niño, pues pensamos que tiene asma. Si es un paciente fumador de 60 años, pues pensamos que tiene enfisema. Pero con esto también podemos hacer diagnóstico. Y esto es una prueba muy eficiente. Otra prueba es la gasometría. Entonces, para la gasometría, esto se me pasó ponerla al principio, pero la gasometría, tenemos gasometría cuando el paciente viene con la exacerbación aguda o cuando el paciente viene ya con progresión pues severa del asma. Eso puede ser que ya entre en estado asmático. Entonces vamos primero con la exacerbación aguda. Tenemos un paciente que tiene asma y viene con la exacerbación aguda, entonces va a tener disnea. Si tiene disnea, el paciente pues va a tener una disminución de la presión de oxígeno molecular, porque la disnea se está dando porque tiene broncoconstricción, o sea, menos oxígeno que está metiendo a los bronquios. Aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Si tenemos broncoconstricción, menos oxígeno va a pasar por aquí. Entonces la presión de oxígeno molecular va a estar disminuida.
Si el paciente tiene disnea, va a compensar haciendo taquipnea, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Y si aumenta la frecuencia respiratoria, entonces en cada respiración nosotros sacamos dióxido de carbono. Si aumenta la frecuencia respiratoria, más y más y más dióxido de carbono vamos a sacar en un minuto. Entonces, si estamos sacando dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono va a estar disminuida. Y siempre que tenemos una disminución de presión de dióxido de carbono, esto es una alcalosis respiratoria. O sea, el pH va a estar aumentado. Esta va a ser la gasometría que vamos a tener en un paciente con exacerbación aguda. Vamos a tener disminución de la presión de oxígeno molecular, disminución de la presión de dióxido de carbono y un aumento del pH. Ahora, si el paciente viene con síntomas severos de asma, esto es que tiene mucha broncoconstricción. Entonces, si está muy estrecha aquí la luz bronquial, entonces obviamente menos oxígeno va a poder pasar, vamos a poder meter menos aire, pero también es menos aire que podemos sacar. Entonces, obviamente al paciente le va a costar trabajo pues meter el aire porque tiene broncoconstricción. Entonces va a tener disnea, igual tiene disminución de la presión de oxígeno molecular, igual va a tener taquipnea. Pero en este caso, aunque el paciente tenga taquipnea, como tenemos muy obstruida la luz bronquial, no es tan fácil ni que el aire entre, ni que nosotros podamos sacar el aire. Entonces, si no podemos sacar el aire, estamos reteniendo aire. Entonces, estamos reteniendo dióxido de carbono, porque no lo estamos pudiendo sacar. Entonces, vamos a tener un aumento de la presión de dióxido de carbono. Y si tenemos aumento de la presión de dióxido de carbono, esto es una disminución del pH, o sea, una acidosis respiratoria. Entonces tenemos un paciente que viene con la exacerbación aguda de asma, que es lo que vamos a encontrar en una gasometría. Vamos a encontrar disminución de la presión de oxígeno molecular, disminución del dióxido de carbono y aumento del pH. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente que viene con síntomas severos de asma? Disminución de la presión de oxígeno molecular, aumento de la presión de dióxido de carbono y una disminución del pH. Eso es la gasometría. Vamos con otra prueba que va a ser ver si el paciente responde a los beta-2 agonistas. Entonces, tenemos un paciente, está en la exacerbación aguda y obviamente va a venir con disminución del FEV1 a FVC. Entonces, ya en videos anteriores vimos que pues, los pacientes que tienen EPOC tienen disminución de los dos, del volumen respiratorio forzado en un segundo y también de la capacidad vital forzada. Ahorita solo nos vamos a enfocar en esto. Digamos que el paciente tiene, por ejemplo, 2.5 litros de volumen respiratorio forzado en un segundo. O sea, la cantidad de aire que puedo sacar en un segundo fueron 2.5 litros, cuando lo normal son como 4 litros. Entonces, obviamente está disminuido. Digamos que este es el caso en el paciente que viene con una exacerbación aguda de asma. Y lo que vamos a hacer es, en este momento que tiene la exacerbación, le vamos a dar beta-2 agonistas. Beta-2 agonistas, como es albuterol. Albuterol en Estados Unidos, salbutamol aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el paciente tiene asma, al darle un beta-2 agonista, el paciente va a hacer broncodilatación y van a mejorar los síntomas, o sea, el paciente va a mejorar. Ahora, primero vamos a ver por qué tenemos la mejoría de los síntomas y luego vamos a ver cómo medimos objetivamente la mejoría de los síntomas. Entonces, tenemos aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho y aquí está músculo liso alrededor. Entonces, en el músculo liso ya vimos que tenemos, las células tienen receptores M3 para la acetilcolina, pero también tienen receptores beta-2 adrenérgicos. Entonces, cuando llega la epinefrina o la norepinefrina aquí y se une a este receptor beta-2, lo que se hace es relajación de la célula muscular. Y si se relaja la célula muscular, tenemos, aquí está el bronquio. Si se relaja, vamos a tener broncodilatación. Entonces, este paciente, si era un paciente que tenía broncoconstricción, al hacerle broncodilatación, el paciente va a respirar mejor, los síntomas van a mejorar. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene, pues un paciente normal, al darle un beta-2 agonista, sí va a hacer también broncodilatación, pero es un paciente que no tiene síntomas, entonces pues no va a tener mejoría o no, aunque haga broncodilatación, pues porque no tiene síntomas. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a medir qué tanta respuesta tuvo el paciente a los beta-2 agonistas? Esto va a ser, si tenemos un paciente que tiene exacerbación aguda de asma y tiene un FEV1 disminuido, cuando le damos los beta-2 agonistas, el FEV1 aumenta en un 12% de su valor original. Entonces, diagnóstico del paciente tiene asma. Vamos a poner un ejemplo.
digamos que el paciente tenía 2.5 litros, 2.5 litros de FEV1, o sea, está disminuido. Y le damos los betados agonistas. Entonces vamos a ver cuánto tuvo que haber aumentado el FEV1 para que digamos que el paciente tiene asma. Entonces 2.5 litros más tiene que aumentar un 12%. Entonces 12% es 12 entre 100 de 2.5 litros. 2.5 litros. Entonces 2.5 litros más, vamos a poner 12 por 2.5 es lo mismo que 0.5 litros por 5. 2.5 lo estoy poniendo como 0.5 por 5 para no usar calculadora. Entonces entre 100. Esto va a ser igual a 2.5 litros más 5 por 12 es 60. Entonces 60 por 0.5. 60 por 0.5 entre 100. Entonces 60 por 0.5, voy a borrar aquí. Entonces 60 por 5 es 300, pero por 0.5 es 30. Entonces 60 por 0.5 es 30 entre 100. Y es esto más 2.5 litros. Entonces 30 entre 100 es 0.3 más 2.5, eso es 2.8 litros. Si el paciente tenía un FEV1 de 2.5 litros cuando viene con la exacerbación aguda y le damos los betados agonistas y ahora tiene un FEV1 de 2.8 litros, entonces esto es que el valor del FEV1 aumentó en un 12% de su valor original después de haberle dado los betados agonistas. Entonces diagnóstico y el paciente tiene asma. Entonces estas son las pruebas diagnósticas que hacemos para los pacientes que tenemos asma. Entonces, ¿cuáles fueron? Hicimos la prueba de provocación de metacolina, que la hacemos cuando el paciente no viene con la exacerbación aguda. Hicimos la radiografía de tórax cuando el paciente viene con la exacerbación aguda. La respuesta a los betados agonistas cuando el paciente viene con la exacerbación aguda. O la gasometría cuando el paciente viene con la exacerbación aguda, que puede ser una exacerbación aguda o que el paciente tenga síntomas severos. Y ya depende de qué tanto es la severidad, si vamos a tener aumento o disminución de la presión de dióxido de carbono. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.